refiero a la embajada. Con 10 solcitos hacemos sopa, segundo y hasta postrecito. Déjenme curar o morir en mi casa. Disolver. 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 Solamente me falta ser presidente del Perú. Terrorismo de imagen. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Carlos Paredes, estaré hoy por Augusto Thorndike aquí en Contracorriente. Vamos a empezar el programa con la noticia de la semana. El Perú es el único país en el mundo que ha tenido que habilitar un penal dentro de una base policial para que albergue únicamente a expresidentes de la República. Lo conocemos como el penal de Barbadillo o la cárcel de la DIROES, la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, porque ahí también funciona esta base policial. Se inauguró en el año 2007 y tuvo por varios años a un solo recluso, al expresidente de la República, Alberto Fujimori, quien llegó extraditado desde Chile. Hoy, casi 20 años después de su inauguración, por ahí pasaron 5 expresidentes de la República y hoy ocupan sus celdas 4 exmandatarios. Esta semana, como ustedes saben, Martín Vizcarra fue el 4º expresidente que llegó como nuevo inquilino al penal de la DIROES. Alfonso Baella Mato nos cuenta cómo es que se ha tenido que habilitar una 4ª celda y cómo van a convivir los expresidentes que han pasado de Palacio de Gobierno a un penal. Este es su reportaje. La petición es declarada fundada para imponer prisión preventiva. El pasado 14 de agosto, Martín Vizcarra se convirtió en el 5º inquilino del penal de Barbadillo. La tarde del miércoles, el juez Jorge Chávez Tamariz le dictó 5 meses de prisión preventiva por un caso de presunto cohecho ligado a su gestión regional en Moquegua. Con él, Barbadillo vuelve a ser el espejo incómodo de nuestra política. Bajo los muros grises del penal de Barbadillo, 4 expresidentes cumplen condenas y prisiones preventivas. Lejos de Palacio de Gobierno, aquí la vida transcurre entre rutinas y encuentros inevitables. Entérese hoy cómo viven los expresidentes y qué revela este espacio de nuestra historia y nuestra sociedad. La actual sede de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, DIROES, ENATE, fue construida durante el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry como base de la entonces Guardia Republicana del Perú. Durante décadas funcionó como instalación policial estratégica, hasta que en 2009, durante el segundo gobierno de Alan García, uno de sus pabellones fue adaptado para albergar a Alberto Fujimori. Así nació un penal exclusivo para presidentes. Cuando llegó Alberto Fujimori, la discusión fue grande, ¿no? ¿Dónde poner a Fujimori? Entre las posibilidades iniciales estaba en un penal que esté dentro del sistema. Alberto Fujimori fue el primer inquilino de Barbadillo, a donde llegó el 22 de septiembre de 2007 tras ser extraditado desde Chile para enfrentar cargos por violaciones a los derechos humanos y corrupción durante su gobierno. Permaneció en el penal hasta diciembre de 2017, cuando recibió un indulto humanitario del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo, Fujimori regresó a prisión en enero de 2019. 4 años después, una sentencia del Tribunal Constitucional lo liberó por segunda vez el 6 de diciembre de 2023. Menos de un año después, falleció. Ollanta Humala cumplió prisión preventiva en Barbadillo entre 2017 y 2018 durante la investigación por aportes ilícitos vinculados a Odebrecht. Fue condenado en abril de 2025 a 15 años por lavado de activo, agravado por recibir aportes irregulares del chavismo venezolano y Odebrecht en sus campañas de 2006 y 2011. Ha reingresado al penal para expresidentes. Legalmente hablando, el régimen que tienen que tener estos señores es el mismo que en cualquier penal. Eso no puede variar, en principio. Ahora, el problema es que ellos podrían tener regímenes diferenciados.
porque el régimen no le pertenece al penal. Dentro de un mismo penal, yo puedo estar en un régimen cerrado ordinario o un régimen especial. Si por alguna razón son clasificados en un régimen más alto, por mayor peligrosidad o cualquier consideración, estos derechos que te digo se van restringiendo. Pedro Castillo llegó al penal de Barbadillo el 16 de diciembre de 2022, luego de su destitución el 7 de diciembre tras intentar disolver el Congreso, y fue detenido por rebelión, conspiración y abuso de autoridad. Fue sometido a prisión preventiva de 18 meses por intento de golpe de Estado y delitos conexos. Después de 5 años de escabullirse de la justicia, Alejandro Toledo fue extraditado desde Estados Unidos en abril de 2023 y desde entonces permanece en Barbadillo, sentenciado a 25 años de prisión por haber exigido y recibido más de $20 millones de la empresa Odebrecht por la carretera interoceánica sur. Martín Vizcarra Cornejo se convirtió en el 5º expresidente en llegar al penal esta semana, pero es el 4º inquilino actual de estas celdas. Está procesado por el delito de cohecho en su gestión como gobernador regional. El hecho de que ahora Barbadillo tenga más inquilinos significa que pueden convivir como si fuese una cárcel normal. No hay razón para que no lo hagan, ¿no? No hay razón ni legal ni de marco penitenciario para que ellos compartan ambientes y compartan áreas comunes. De hecho, eventualmente podrían compartir hasta celdas. Barbadillo ya no es solo un lugar, es un síntoma y quizás un final. 4 expresidentes bajo el mismo techo, rutinas que se cruzan y días marcados por la espera. ¿Qué queda de la política cuando se apagan las luces a las 9 de la noche? La residencia presidencial está en su máxima capacidad. La nueva residencia de los expresidentes está en su máxima capacidad. En el Perú, la presidencia parece más una sentencia que un honor. En 35 años hemos tenido 11 presidentes. 3 murieron, 5 terminaron presos, 2 siguen en libertad y 1 está a punto de cruzar las rejas de la Diroes. Solo los axiopopulistas Valentín Paniagua y Manuel Merino, quien duró 5 días en el puesto, y Francisco Sagasti, que gobernó durante 6 meses, se salvaron de Barbadillo. La estadística es brutal. Aquí la aventura presidencial se paga cara, a veces demasiado cara. La política parece cada vez más un acto suicida. Los peruanos tenemos a nuestros expresidentes presos, la mayoría, ¿no? Quizá desde el retorno de la democracia después de 12 años de dictadura militar, el año 1980, pocos expresidentes no han terminado su mandato enlodados con casos gravísimos de corrupción. Fernando Belaúnde Terry es uno de ellos. Y de ahí para adelante, a excepción de Valentín Paniagua, que fue un presidente interino, Merino, que estuvo 5 días en el cargo, y Sagasti, que también estuvo algunos meses, todos los demás o están presos o están con graves procesos o acusaciones de corrupción, algunos impedidos de salir del país, por ejemplo. Y claro, desde el exterior nos miran quizá desde 2 prismas. Por un lado, no es nada bueno para una democracia que sus presidentes terminen presos. No es nada bueno para un Estado de Derecho que las personas que llegan a la más alta magistratura terminen enlodados con casos gravísimos de corrupción. Pero por otro lado, algunos países vecinos, algunos países de la región latinoamericana, nos ven con cierta envidia, ¿no? Porque nos dicen, en el Perú sí que los corruptos, por más que tengan la más alta investidura, terminan donde deben acabar, en una celda, ¿no? Y, por ejemplo, en México, que es un país donde también la corrupción es de larga data, ningún presidente siquiera ha sido investigado, menos procesado y aún menos encarcelado. Enrique Peña Nieto, por ejemplo, el último presidente del histórico PRI,
hoy vive muy cómodo en España, quizá disfrutando de alguna fortuna mala vida. Y podemos seguir poniendo muchos ejemplos en países de la región. Pero en el Perú sí hay presidentes que tienen que ir a la cárcel por lo que hicieron. Y quizá muy pronto, el próximo año, la DIROES va a tener que inaugurar el pabellón para mujeres. Eso lo sabremos pronto. Bien, ahora vamos a ir con otro tema que siempre hemos tocado aquí en Contracorriente. Hace algunas semanas presentamos un reportaje que se basaba en una declaración, una de las tantas declaraciones a las que tuvimos acceso de Jaime Villanueva Barreto, el ex asesor muy cercano de Patricia Benavides, que en esa oportunidad delató una vez más al todopoderoso fiscal Rafael Vela Barba, que contó que a su pedido Vela había ordenado que se nombre a una abogada de la calle como fiscal adjunta del sistema de lavado de activos que también él coordinaba. ¿A cambio de qué? A cambio de un dinero que había recibido Villanueva y obviamente le había pedido el favor a Rafael Vela. Después de este reportaje, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público ha iniciado una investigación preliminar y yo creo, revisando el expediente, que este sí es un caso muy serio donde todo está probado en contra de Rafael Vela. Maricelo del Castillo tiene el reportaje. Doctor Vela, ¿cómo está de Contracorriente? ¿Cómo está? Mucho gusto. Nosotros asumimos el compromiso y pedirles que confíen en el equipo especial. Esta noche en Contracorriente, los puestos a pedido en el Ministerio Público. Los amigos de los poderosos de turno son recomendados y los coordinadores de los equipos fiscales son quienes les conceden el favor de nombrarlos. Las confesiones de Jaime Villanueva, el ex asesor de Patricia Benavides, siguen trayendo consecuencias. Y es que la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público ha iniciado investigación preliminar contra 2 fiscales superiores, coordinadores de equipos fiscales, involucrados después que Contracorriente hiciera público todo lo que dijo Villanueva. Nosotros lo analizamos en función de la legalidad porque siempre nos hemos sometido a la ley. Rafael Vela Barba es uno de los fiscales investigados y es que precisamente él tuvo que confesar que nombró de forma irregular a la fiscal Margot Cacihuamán Tineo únicamente por pedido de su amigo Jaime Villanueva, quien según lo confesó, cobró por esta gestión. Describa las circunstancias en las que designó a la fiscal adjunta provincial en delito de lavado de activos a la abogada Margot Cacihuamán Tineo. Recibí la llamada telefónica de Jaime Villanueva y me pidió que en la propuesta considere a la abogada Cacihuamán y yo le acepté porque Jaime Villanueva era mi amigo. Vela Barba incluso ordenó a su fiscal adjunta superior, Kelly Tarazona Matos, asegurarse de que nada fallara en el favorcito de la designación de Margot Cacihuamán y así fue. En este informe también se incluyeron los chats presentados por Contracorriente meses atrás sobre este tema. Chats entre Jaime Villanueva, Margot Cacihuamán y hasta el propio Rafael Vela. Todos coordinando la designación que ya estaba pactada. Kelita, ¿me pasas el oficio, porfa? Cuando esté tramitado, porfa, ¿me pasas el oficio? Ahí está. Ok, avísale a Jaime qué documentos le deben faltar, porfa. Hola, Jaime. Please, en el CBE que ya se elevó hay documentos que faltan conforme a la circular. Hola, Kelita. Si lo pueden ver para mandar un complementario. ¿Cuál es? ¿Me podrías decir, porfa? Aquí está todo. De este rubro faltan todas las declaraciones juradas.
Así, gracias a Vela y su generosidad de buen amigo, en enero del 2023 fue designada Margot Casighuamán como fiscal adjunta en el despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa, especializada en delito de lavado de activos, tal cual ella lo pidió. Pero el fiscal Rafael Vela Barba no es el único fiscal superior investigado por la Autoridad Nacional del Control del Ministerio Público. En la lista también se incluye a la fiscal coordinadora de las Fiscalías Supraprovinciales de Derechos Humanos, la fiscal Marena Mendoza, quien también habría accedido a dar una plaza fiscal a la medida. Y es que según la declaración del filósofo, en agosto del 2023, el congresista José María Balcázar Celada, de Perú Libre, en su despacho congresal, le pidió al filósofo que designe a su nuera, la abogada Scarlett Galvez Campos, como fiscal provincial en Chiclayo. Versión que fue reconocida en la declaración del congresista, quien afirmó haberle entregado el CV de su nuera a Villanueva, entonces asesor de la fiscal de la Nación. Según los hechos expuestos en esta resolución, la coordinadora Marina Mendoza habría formulado la propuesta única para el nombramiento de la nuera del congresista como fiscal adjunta provincial en la Fiscalía de Derechos Humanos en Lambayeque, tal como fue solicitado. Por todo lo expuesto, con pruebas y propias confesiones de los involucrados, la Autoridad Nacional de Control ha decidido abrir investigación preliminar por el plazo de 30 días contra los ex coordinadores Rafael Vela Barba y Marena Mendoza Sánchez por falta grave. Para la investigación lo que se requiere, pues... Incluso los fiscales ya cuentan con fecha de declaración. De esta forma, las declaraciones del ex amigo de Rafael Vela ahora le resultan explosivas, aunque el cuestionado coordinador del equipo Lavajato solo le cree a Jaime Villanueva cuando incrimina a Patricia Benavides, pero cuando lo hace contra él o contra su subordinado José Domingo Pérez o Gustavo Gorriti, se trata de una vil mentira. Este es un caso sólido de grave inconducta funcional. Qué curioso, ¿no? El doctor Rafael Vela Barba a su ex amigo Jaime Villanueva Barreto le cree solo cuando declara en contra de Patricia Villanueva, pero cuando dice algo en contra suya o de Gustavo Gorriti o de José Domingo Pérez, ahí está mintiendo. Ahí es un cínico. Curioso, ¿no? Es como el Dr. Jekyll, Mr. Hyde. A veces de una manera y cuando habla de él exactamente lo contrario. Pero después de ver este reportaje y analizando la resolución de la fiscal que ha tenido a su cargo esta investigación, Raquel Rosario Misari Beizaga, de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, aquí en Contracorriente consideramos que si la ANC se toma su trabajo en serio, debiera pedir la destitución de Rafael Vela Barba, el todopoderoso fiscal hasta hoy coordinador del equipo especial Lavallato. Vela intercedió de manera ilícita e indebida para que nombraran a la abogada Margot Casighuamán Tineo como fiscal adjunta en el subsistema de lavado de activos que coordinaba él hasta hace poco. Así lo prueban los mensajes de WhatsApp con su fiscal adjunta y la resolución de nombramiento. En el subsistema de lavado de activos se ofrecía abrir o cerrar carpetas fiscales al mejor postor. Aquí lo hemos probado, como se ha demostrado, por ejemplo, en el Chibolín Gate, razón por la cual está presa la fiscal superior Elizabeth Peralta Santur, que era la número 2 de este subsistema. Revisando esta resolución de la Autoridad Nacional de Control, podemos concluir que las pruebas contra Rafael Vela son varias. Número 1, su propia declaración donde acepta que nombró a Casighuamán para cumplir con su entonces amigo Jaime Villanueva. 2, la declaración de su fiscal adjunta Scarlett Galvez Campos. 3,
los chats de WhatsApp entregados por la fiscal Gálvez que prueban las negociaciones ilícitas, ilegales. Y cuarto, el currículum de la abogada Margot Cusihuamán Tineo, quien, gracias al tráfico de influencias de Vela, se convirtió en fiscal de lavado de activos en el subsistema que él coordinaba. Ojalá que en esta oportunidad la fiscal superior Raquel Misari no haga lo que terminó haciendo su colega Sandro Urquizo con el caso de Marita Barreto, dejar que pase el tiempo y no resolver el caso en contra de su propio reglamento. Es una oportunidad para que la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, que lidera el fiscal Juan Antonio Fernández Gerí, demuestre que hace su trabajo y no se deja amedrentar por algún periodicazo o por una campaña mediática de cierta prensa interesada. De los coleguitas asiduos todavía a esto que hemos llamado el Club de la Filtración del OFICOP, o lo que todavía queda de él. Y a propósito de eso, también nos debemos preguntar qué ha pasado con la otra investigación que tiene o que tenía, porque ya han removido los puestos en las fiscalías superiores o supremas del Ministerio Público, el fiscal supremo adjunto Alcides Chinchay. ¿Recuerdan? Una investigación también producida por una declaración de Jaime Villanueva, donde se ha involucrado a Rafael Vela, a José Domingo Pérez y al propio Gustavo Gorriti. Desde diciembre del año pasado, es decir, hace 8 meses, el fiscal supremo provisional Alcides Chinchay ha hecho el muertito. No se sabe por qué. Quizás sea porque se está postulando a una plaza de fiscal supremo titular en la Junta Nacional de Justicia. Entonces no quiere quedar mal ni con un grupo ni con el otro. Lo que dice muy mal de la politización del Ministerio Público, que es evidente en algunos casos como este. Nosotros aquí en Contracorriente vamos a estar muy atentos a estas investigaciones porque consideramos que en el Ministerio Público se tiene que romper ese pacto infame de otorongo no come otorongo. Y si son colegas fiscales, igual se les tiene que investigar con la misma prolijidad, con el mismo profesionalismo que exigimos para todos. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial aquí en Contracorriente, pero cuando regresemos vamos a tener una investigación exclusiva de Thaís Casalino, que ha logrado conseguir 4 recibos por honorarios profesionales de Martín Vizcarra, que le ocultó al juez Jorge Chávez Tamaris. Regresamos con esa investigación.